Y es un gusto volver a convocar al periodista y escritor Aldo Dusdevich. Vamos a reflexionar en esta oportunidad sobre un tema que es histórico, pero que tiene mucha relación con la actualidad, porque hablamos de una Argentina y una América Latina que sigue sufriendo, lo hablábamos recién fuera de micrófonos, sigue sufriendo como principal causa de la injusticia la dependencia colonial, ¿no? Y si uno rastrea en la historia contemporánea y vamos ya metiéndonos en la segunda mitad del siglo XX, si uno rastrea las posiciones de nuestro sistema político para enfrentar esta problemática, la problemática de la dependencia, nos vamos a encontrar con la salida de la Segunda Guerra Mundial, nos vamos a encontrar con el Acuerdo de Yalta, donde las potencias que ganaron la guerra se reparten el mundo, ¿no? Y la paradoja de esta situación es que tuvo una repercusión muy fuerte en nuestro sistema político, en los partidos, en aquel entonces, en nuestros estudiantes, en nuestras élites culturales, y de alguna manera quedó opacado, ¿no? O empezó a quedar opacado la idea de tener una idea propia, ¿no? Una solución propia para enfrentar nuestros problemas nacionales. Y vamos a hablar de un caso ligado a la violencia política, que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo se fue manifestando la violencia política post-Yalta en la República Argentina? Porque la historia de la violencia política en Argentina es muy anterior, por supuesto, ¿no? a la segunda mitad del siglo XX. Pero ¿cómo se fue manifestando en la Argentina la violencia política en distintos aspectos? Hay una nota muy interesante que escribió Aldo Dusdevich hace unos días sobre un atentado terrorista en 1953 perpetrado por estudiantes, por elementos de distinto signo político, que causó la muerte de 6 personas en un subte de Buenos Aires a la salida de un acto en Plaza de Mayo. Vamos a charlar sobre este tema y un poco reflexionar sobre esto que estábamos charlando. Aldo, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien y bueno, agradecido de que me des la oportunidad de conversar sobre estos temas. No, por favor, el agradecimiento es nuestro y no queríamos hacer tan larga la introducción, pero de alguna manera, para que no sea un caso fragmentado, queríamos dar el contexto geopolítico mundial y argentino, ¿no? Y vos podés ahondar sobre esto, Aldo, que es lo que haces en la nota. Yo he tratado varias veces y ahora escribí esta nota la semana pasada y ahora justamente estoy escribiendo una para el domingo que viene y voy a seguir un par de notas más. Ya había escrito antes de esto sobre los comandos civiles, ¿no? Los comandos civiles que, contrariamente a lo que algunos piensan y lo equiparan con los grupos paramilitares de la dictadura, en realidad los comandos civiles tienen bastante más que ver, mucho más que ver con lo que fue la guerrilla de los años 70. Yo digo que antes de la guerrilla de los años 70 hubo una guerrilla de características bastante similares que se armó, para combatir el peronismo. ¿Quiénes son, de dónde salen los sectores que van a componer estos grupos? Cuando uno se mete en el contexto de el fin de la Segunda Guerra, la Segunda Guerra en Argentina se vivencia muy... hay una vivencia muy permanente de la guerra, ¿no? Si uno ve la tapa de los diarios hasta el año 45, y es permanentemente, las tapas de los diarios te van reflejando lo que va sucediendo en la Europa en guerra.
Entonces, una serie de grupos, digamos, empiezan a visualizar el nacimiento del peronismo y el crecimiento de la figura de Perón y lo empiezan a equiparar con que Perón es el nuevo Mussolini o Hitler en la Argentina. Y esto es alimentado además por la embajada norteamericana. Braden lo va a decir, digamos, lo van a decir cuando publiquen el famoso libro azul. Bueno, de que esto era un intento, digamos, aquí hay un intento de recrear el sistema nazi o el sistema fascista en la Argentina. Y, Aldo, perdón, sí. También por el Partido Comunista, ¿no? Porque Codovila, si uno hace una lectura de las posiciones Claro, del Partido por supuesto. Codovila, O sea, ¿qué pasa? Los rusos son aliados, o sea, el bando aliadófilo, así se llamaba, estaba compuesto desde nuestra extrema derecha liberal a la extrema izquierda comunista, porque Rusia, es decir, el Partido Comunista en la Argentina nunca tuvo demasiada autonomía propia, sino que siempre se funcionó en base a las directivas que venían de Moscú. Ahora, entonces, perdón sí. Perdón que te interrumpa, ¿no? Pero vamos a tratar de situarnos en esa época. Es una postura muy loca, ¿no? Porque vista a la distancia, ¿no? Imaginemos que Argentina decretaba, ¿no? El gobierno peronista decretaba la guerra, inclusive los gobiernos anteriores decretaban la guerra al bando del eje, ¿no? Contra el eje. Los barcos argentinos nunca podrían haber llegado a Europa, ¿no? Porque todos los cargueros argentinos hubieran sido dinamitados, hubieran sido bajados en el Atlántico por los submarinos nazis que estaban justamente sobre esta ruta, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque el principal ingreso de Argentina de divisas tenía que ver con la venta de granos y la venta de carnes a Europa particularmente. Claro, a Inglaterra en particular, y por eso que, fíjate vos, que quienes presionan, o sea, la presión fuerte que nosotros recibimos para ingresar a la guerra, es a partir de que Estados Unidos entra en guerra. Mientras Estados Unidos no entró en guerra, Inglaterra no nos presionó nunca para entrar en la guerra, porque los barcos nuestros podían seguir llevándole materias primas a eso. O sea, esto no lo hacían por una cuestión ideológica política, sino por una conveniencia económica. Mira, justamente ayer, hablando de los barcos, hay una película en Netflix que se llama, película noruega, que se llama Marineros en Guerra, creo. Y claro, donde habla de los buques de carga noruegos. Se hundieron, los nazis hundieron, no sé, 300, 400 buques de carga noruegos porque Noruega había entrado, digamos, no era bandera neutral, y entonces esos buques cargueros que utilizaban para hacer un tránsito, entre los puertos de Estados Unidos y los puertos europeos, fueron violentamente hundidos. Bueno, esto, digo, son los detalles que hay que ir, que por ahí en la historia no están muy claros o están borroneados, pero que son interesantes de conocer. Pero bueno, volviendo a eso, yo digo el espíritu de época, hablo del espíritu de época. Se va creando un espíritu de época, ¿no? Ese espíritu de época que se contagia mucho en la juventud universitaria, donde sin demasiados elementos, pero se sitúa ya al peronismo y a Perón básicamente como el nuevo proyecto fascista o nazi en Argentina y América Latina. Porque nosotros además teníamos una gran influencia, o vamos a empezar a tener una gran influencia en América Latina. Entonces, esos grupos van empezando, digamos, una política de oposición cada vez más virulenta, cada vez más violenta, hasta que llegan, digamos, a empezar a organizarse junto, digamos,
o con la ayuda de algunos elementos del ejército, de la marina, empiezan a organizarse como una suerte de guerrilla. El modelo de ellos eran los maquis, o sea, incluso la prensa de la época, si nosotros leemos los diarios de septiembre de 1955, luego del golpe de la mal llamada Libertadora, vamos a leer en los diarios que en Córdoba desfilaron los maquis llegan a Buenos Aires, los combatientes por la libertad, y eran básicamente jóvenes universitarios, estudiantes secundarios y universitarios, que tienen tres vertientes. Una vertiente era los hijos de las familias acomodadas, hay elementos del radicalismo, que ya son clase media universitaria radicales, y los jóvenes de la Acción Católica, ¿no? En Córdoba, donde el golpe del 55 se sintió más, digamos, la participación civil, hubo, según cifras que se dan, entre 1.500 y 3.500 jóvenes armados, comandos civiles, y que básicamente salieron de los grupos de Iglesia Católica Cordobesa, ¿no? Y esto también sucede en Capital Federal, donde el jefe, uno de los jefes de los comandos civiles de Capital es el hermano marista Septimio Walsh, que casualmente era primo de Rodolfo Walsh y de Carlos Walsh. A Carlos, el hermano de Rodolfo, era aviador naval y combatió, digamos, estaba en Bahía Blanca y combatió contra las fuerzas, bombardeó las fuerzas leales, y Walsh también, digamos, en su tarea periodística tenía una posición absolutamente pro-golpista y antiperonista, ¿no? Digo, hay todo, básicamente la Argentina académica, la Argentina entre comillas pensante, intelectual, era abiertamente antiperonista. O sea, cuando a nosotros se nos dice que esa frase de la alpargatas sí, libros no, y se te cuelga ese eslogan como qué brutos que son los peronistas porque desprecian los libros. Bueno, en realidad esa consigna que alguna vez fue levantada en alguna manifestación peronista de trabajadores peronistas tenía que ver con esa bronca contra los sectores universitarios que eran profundamente gorilas y antiperonistas, ¿no? ¿Cómo se bueno, de esos sectores... Sí, Aldo, como para ir entrando en el hecho puntual, ¿no? Del 15 de abril de 1953, este atentado que decíamos, un atentado terrorista que dejó 6 personas fallecidas en el subte. Contanos un poco al respecto, ¿no? Porque tiene que ver con los comandos civiles, tiene que ver con estos jóvenes universitarios y secundarios, esta intelectualidad que llega en la praxis a un acto criminal que hoy está borrado de la historia también. Sí, y que yo caracterizo como de terrorismo. La palabra terrorismo es bastante compleja para usar porque depende de cómo se interprete, ¿no? Pero bueno, yo tal vez para calificarlo digo, bueno, para así no entramos en discusiones sobre qué es o no es terrorismo, digo que es un acto de terrorismo indiscriminado. Un grupo de estos comandos civiles, integrado básicamente por jóvenes radicales, liderado por el ingeniero Roque Carranza y Matop, y el futuro abogado Matop, que luego fueron 2 dirigentes radicales, digamos, importantes. Carranza llegó a ser ministro de Alfonsín hasta su fallecimiento en 1986. Son los que
conspiran y arman 3 explosivos, colocan 3 cargas explosivas en un acto para que exploten, digamos, y lo dejan con un mecanismo de relojería puesto la noche anterior, para que exploten en medio del acto. Yo me hago, digamos, hago la reflexión que cuando muchos de nosotros hemos participado en algún acto de esto en Plaza de Mayo y la gente está apiñada codo con codo, imaginemos pensar lo que puede ser una bomba puesta en medio de esa multitud, ¿no? Y bueno, ponen 3 bombas. La primera en un Hotel Mayo, que ya no existe, que está en la calle Defensa, o sea, en Defensa a Irigoyen, una de las esquinas de Plaza de Mayo. La segunda bomba la ponen en la boca del subte A, estación Plaza de Mayo, o sea, abajo de toda la manifestación, que por suerte, digamos, igualmente que se hace ahora, cuando hay un acto en Plaza de Mayo, esa boca de subte está cerrada, o sea, no se llega hasta allí, pero igual había gente, digamos, trabajando y andando, circulando por allá adentro. Y una tercera bomba que ponen en un edificio de lo que hoy es el banco, del otro lado, en la avenida Rivadavia 409, hoy es el Banco Francés, antes era el Banco Italiano, en un 8º piso, que esa bomba es la que no explota, por suerte, porque lo que iba a hacer era desparramar sobre la multitud una gran cantidad de mampostería, de ladrillo, ¿no? Imaginemos que te lluevan, que vos estás apilado ahí y te lluevan ladrillos por la cabeza, la catástrofe que hubiese sido. O sea que esto hubiera podido, hubo 6 muertos y cerca de 100 heridos, entre ellos 20 mutilados, o sea, no es poco, fue realmente un daño muy, muy grave, pero podría haber sido mucho peor. No existe otro antecedente en la Argentina, no existe otro hecho de estas características en la Argentina, o sea, de poner bombas atentar así impunemente contra una manifestación, contra una gran concentración de gente en un acto. O sea que esto, por eso digo esto. Sí. Perdón que te interrumpa, pero también sería bueno que nos ilustres en lo que pasó con estos crímenes, con sus autores, qué es lo que pasó con la justicia. Que sabemos que Carranza finalmente siguió participando en política, como bien comentabas, pero bueno, sería bueno saber si hubo impunidad, qué es lo que sucedió. Las 2 bombas explotaron en el momento que Perón estaba hablando, ¿no? Incluso eso llevó, hay un discurso de Perón que algunos lo utilizan, que es como todas estas cosas, si uno lo saca fuera de contexto, entonces, pero si yo te tengo que explicar que vos estás en un acto y de pronto explota una bomba y ves que hay tus compañeros, amigos sangrando. Perón, hay algo que pasó del 53 para acá, un par de veces, donde verbalmente Perón aparece como expresando una violencia muy fuerte. Ahora luego cuando tiene que tomar las decisiones, siempre toma las decisiones por el lado de apaciguar la cosa. ¿Y qué sucede? Este grupo terrorista es detenido un mes después, o sea, es encarcelado por la justicia, pero en 2 años después, Perón los indulta. E indulta, claro. Este es un mecanismo que utiliza Perón, va a utilizar Perón en distintas oportunidades con los opositores o con la gente que cometía este tipo de situaciones, ¿no? Como que hay una dualidad ahí. De pronto, si vos escuchás al Perón diciendo, bueno, empiece
ustedes piden que yo dé leña, empiecen ustedes a dar leña, vos decís, uy, mirá lo que está diciendo. Pero después de esa frase, al rato empieza a bajar el tono, digamos, a aplacar el ánimo, y finalmente actúa de esta manera. O sea, Perón nunca fue un hombre que nunca quiso que corra sangre entre argentinos, nunca quiso que corra sangre entre argentinos, y siempre prefirió tratar de apaciguar, tratar de llamar al diálogo, a la conciliación, a entenderse. El ejemplo, Aldo, Perón es un hombre que recorre el mundo. En los años 30, él vio con sus propios ojos el horror de la Guerra Civil Española. Acá se romantiza un poco la Guerra Civil Española, la verdad que era una ola de asesinatos, por supuesto, la responsabilidad de Franco con sus crímenes indudables, y también los republicanos, porque esto hay que decirlo, o sea, iban a matar impunemente a sacerdotes, y bueno, la violencia era el clima de la época. Y esto lo vio Perón con sus ojos, y no es lo que quería para Argentina, claramente por algo, esto que vos contás, y por algo también cuando se da el atentado terrorista de la aviación en Plaza de Mayo y en Buenos Aires, bueno, opta por el tiempo en vez de la sangre, ¿no? Eso es claro. Yo te quería preguntar, aparte, Aldo, creo que has escrito algo al respecto sobre estos hechos, los comandos civiles. Está también hablando de republicanos, ¿no? El padre de Miguel Bonazo, Ernesto Bonazo, y bueno, estuvo ligado también a este hecho, era parte de una imprenta de los radicales, ¿puede ser? Sí, efectivamente, entre los detenidos en esos días posteriores, vinculados a este atentado, está justamente el periodista Bonazo, que es el padre de Miguel Bonazo. Tal vez esto explique algunas cosas del pensamiento que Bonazo tuvo sobre Perón, ¿no? Porque yo digo, muchos de los progresistas o de la gente que en los 70 se acercó al peronismo, eran hijos de comandos civiles, o por lo menos de gente que era furiosamente antiperonista, e incluso algunos habían sido abiertamente antiperonistas, pero bueno, que luego hicieron una evolución y que no hay que negarse, eso no hay que negárselo a nadie, ¿no? Pero ahí, digamos, yo me he ocupado de buscar la información, y hay mucha gente, y sobre todo, qué sé yo, los sacerdotes. Mira, el otro día encontré, leyendo diarios de la época, detenido en el año 55, era bastante común que se detuvieran algunos sacerdotes porque estaban haciendo campaña, digamos, de los púlpitos contra el peronismo. Y uno de esos detenidos, Alberto Carboner, un sacerdote inculpado en el hecho de Aramburu, porque es quien le guarda a Firmenich la máquina de escribir con la cual se hizo el comunicado. Montoneros hizo el comunicado del asesinato de Aramburu, y entonces uno de los aparece detenido en los 70, Alberto Carboner, que en los 55 había sido antiperonista. Ustedes tienen ahí en Santa Fe un caso también que a mí siempre me llamó la atención, es el padre Leyendecker. En el discurso, Perón, en noviembre del 54, hace un discurso muy enojado con la iglesia, y menciona una serie de obispos y sacerdotes que están conspirando, digamos, y están haciendo actividades, promoviendo actividades contra el gobierno. Y entre esos sacerdotes nombra a Leyendecker. Leyendecker era, en ese momento, era asesor del Ateneo de Santa Fe. El Ateneo de Santa Fe en ese momento
saca un comunicado pasando a la clandestinidad en 1955 para combatir al peronismo, y el Ateneo de Santa Fe, el año 69, 68, 69, va a ser el sitio de donde nace el núcleo originario de Montonero de Santa Fe. Y el padre Leyendecker seguía siendo, en 1969, asesor, esta vez ya era tercermundista, digamos, era asesor del Ateneo Santa Fe. Bueno, yo no hago conclusiones rápidas ni fáciles, pero son temas que hay que atarlos en la historia, para este tipo de recorridos, de ir hilvanando recorridos históricos, situaciones, porque a veces, hay cosas que se empiezan a explicar a partir de este tipo de cuestiones, ¿no? De cómo fueron evolucionando las distintas personas, los distintos grupos y las distintas ideas a lo largo del tiempo. Aldo, lo importante a la hora de ver la historia también es salirnos un poco de los discursos dominantes, ¿no? En esto la tarea del revisionismo histórico es fundamental, porque acá lo que se trata es, o aquí, lo que tratamos en este momento, en esta charla particular, es tratar de entender hechos históricos, ¿no? Cada uno sacará sus conclusiones y, bueno, se trata de entender. O sea, el terrorismo, me refiero cuando menciono la palabra terrorismo, con esta idea de generar terror, ¿no? No es un concepto ni judicial, ni jurídico, es una idea concreta, ¿no? Uno pone una bomba, ya sea gente de los comandos civiles o de Montoneros, ¿no? Porque no olvidemos que Montoneros puso bombas en, por ejemplo, ¿no? El famoso atentado en la Policía Federal, Exacto. O los asesinatos de los conscriptos. O sea, son hechos repudiables, por supuesto, ¿no? Porque se trata de personas, ¿no? Se trata además, yo intento, y por eso el título que pongo en la nota pongo como título ¿Quién puso la primera bomba? Claro. Que es ¿quién tiró la primera piedra? Pero tampoco con un interés de juzgar, ¿no? Sino de abrir la cabeza. Yo lo que digo es, hay algo que hace mucho mal a la política y que es el pensamiento binario, ¿no? El pensamiento binario nos lleva a decir, acá hay dos bandos, el bando de los buenos y el bando de los malos. Por supuesto, yo soy del bando de los buenos. Todo lo que hacen los míos está bien, y todos los que hacen lo del otro lado está absolutamente mal, y el bando contrario son el enemigo y nosotros somos... Bueno, digo, y eso lleva, y ese pensamiento binario, que es un pensamiento además de pocas luces, digamos, cortado, es decir, fanatizado, es decir, poco inteligente. Eso lleva, por un lado, digamos, a este tipo de polarizaciones políticas donde por ahí no hay tanta cosa, tantas diferencias de fondo que discutir, sino que a veces discutimos cosas que no son sustanciales, y a negarle la palabra, negar la opinión del otro, negar la crítica, porque yo en esto además intento mostrar y digo, bueno, Perón también, yo recién te decía, hablando de Perón y de sus excesos verbales, ¿no? Perón también hizo macana, y el peronismo también hizo macana. Lo que vale finalmente son los balances, ¿no? Es decir, bueno, sí, yo no voy a defender esto, ¿viste? No me parece bien. Yo te mencionaba recién que metíamos preso a los curas, un cura que hablaba en contra del gobierno, íbamos y lo metíamos preso. Hoy, a la luz digo, hay que ponerse en el contexto de la época, ¿no? En el contexto de esta época es de loco. A nadie se le ocurriría cuando vos tenés que, qué sé yo, cualquier periodista dice cualquier barbaridad por televisión y no se lo puede ni tocar. Pero bueno, digo, lo importante es entender que la historia
no es binaria, que no se mueve en blanco y negro, que hay conductas de los hombres, que a cada hombre hay que ubicarlo en el contexto histórico y en el hecho histórico, porque hay personas que uno dice, bueno, este tipo, mirá lo que, ¿cómo lo juzgo? Pero claro, ¿en qué momento de la vida? No hay juicio de vida, porque nadie nace y muere santo, ¿no? O sea, la gente se equivoca, agarra para un lado, agarra para el otro. Entonces, aquel que hoy lo tenés en una trinchera contraria y diciendo una cosa y qué sé yo, tal vez dentro de 6 meses, un año, lo tengas al lado tuyo. Entonces, digo, esto hay que, estos aspectos de la historia, hay que poder mirarlo con un lente más amplio para poder comprender mejor y para poder fundamentalmente diferenciar lo esencial de lo accesorio. Vos empezaste hablando de lo esencial. ¿Lo esencial cuál es? Bueno, somos un país colonial, no hemos logrado romper nuestra barrera de dependencia. No hemos logrado, esto significa que no hemos logrado, seguimos siendo un país agroexportador, seguimos peleando, digo, a mí me gusta mucho la idea esta de Jauretche. Él explica que la guerra de secesión en Estados Unidos no fue porque los del norte eran buenos y no querían la esclavitud. La guerra de secesión fue la guerra, Jauretche le llama la guerra de las camisetas. ¿Por qué? Porque había un sur, el sur de Estados Unidos era el sur agropecuario que producía algodón, que exportaba a Europa, que exportaba a Inglaterra, ¿no? Y el norte de Estados Unidos empieza a industrializarse. Con ese algodón empieza a hacer camisetas. Entonces, en un momento, ahí se choca una contradicción económica. Los esclavos que no recibían, que eran la mano de obra que utilizaba el sur, y no recibían salario, no podían comprar camisetas, ¿no? Las camisetas que el norte fabricaba. Entonces, es la disputa por la industrialización de ese país. Y en esa confrontación gana el norte industrial, y eso hace que Estados Unidos, digamos, a partir de ahí empiece una carrera un camino de desarrollo industrial, tecnológico, que lamentablemente nosotros siempre se ha quedado truncado. Porque en algunos momentos de la historia argentina vamos intentando avanzar por ese camino y retrocedemos. O sea, es una disputa que nunca se saldó, porque volvemos a retroceder a ser el país agroexportador. Entonces hoy descubrimos que este año vamos a tener una catástrofe porque ustedes en Santa Fe no tuvieron agua. Y no tuvieron agua, y ¿qué pasa? Que el único sector, digamos, la única producción importante que nosotros tenemos para vender al exterior y conseguir dólares sigue siendo la producción agrícola. ¿Por qué? Porque no tenemos un desarrollo industrial que nos permita equilibrar esto y que nos permita decir, bueno, está bien, si hoy hay una sequía, nosotros podemos seguir exportando maquinarias, aviones, camiones, autos, computadoras, que yo no. Seguimos dependientes de este esquema, que es un esquema colonial. Entonces, digo, la contradicción principal sigue siendo la misma, y este tipo de discusión, de peleas, a veces muy absurdas, nos llevan a perder de vista la contradicción principal y a embarcarnos en discusiones y peleas que son absolutamente secundarias.